Listo, bueno, saludamos a quienes también nos ven en la grabación. El día de hoy tenemos el tema de conflictos en las relaciones afectivas y mencionamos relaciones afectivas y o de pareja. Tenemos bastante para ahondar en este tema. Y bueno, las relaciones afectivas, les decía pareja actual, exparejas, etcétera. Ahora sí que nuestro foco tampoco es la otra persona, sino más bien nosotros. No son solo escenarios de amor y compañía. Digo, también no nos ayuda, ¿verdad? Tanto en nuestro mundo actual que romantiza tanto todo. Entonces, necesitamos también centrarnos en esto. No solamente son escenarios de amor y compañía, sino que también son territorios donde se activan nuestras heridas emocionales más profundas. Por eso les decía como esta frase de Enrique Corbera, que nos rescata sobre que la pareja es la persona que más te enseña. ¿Por qué? Porque es en este escenario donde las heridas más profundas salen a relucir. Donde lo más, ¿se acuerdan cuando hablábamos como de la sombra, de los aspectos que no hemos trabajado? Bueno, justamente en ese terreno es donde sale a relucir, donde se activa. Entonces, claramente es un escenario con muchas emociones, con muchos pensamientos y al mismo tiempo con muchas a veces fisuras. No tanto me refiero a la relación, sino más bien a uno mismo en ese terreno. ¿Por qué? Porque en pareja no reaccionamos al presente, sino a lo que representa inconscientemente el otro. En este caso, abandono, rechazo, control, desvalorización, invasión, etcétera. En realidad, digo, podremos después, en algún otro momento, ahondar en las dinámicas. Sin embargo, nuestro tema de esta ocasión no son las dinámicas, es lo que provoca en nosotros. Y muchas veces de manera inconsciente, estas áreas de nuestra vida o escenarios se presentan y realmente no son tomados como nada más, una pareja, una persona con la que se está compartiendo vida. Ya sea un fragmento, ya sea muchos años, les digo, esto no lo necesariamente nos referimos a una pareja, digo así como vulgarmente, tal vez lo hablaríamos como seria, sino más bien a cualquier vínculo afectivo que se tiene o se tuvo. Porque la pareja es un espejo privilegiado, refleja con claridad tanto nuestras luces como nuestras sombras no integradas. Todo aquello que no hemos sanado, todo aquello que no hemos tratado, se va a ver en este terreno. Dentro de las características es que los vínculos afectivos adultos replican los estilos de apego formados en la infancia. Ya los habíamos visto poquito, los vamos a retomar hoy. El seguro, el ansioso, el evitativo o el desorganizado. El otro en la relación activa aspectos reprimidos o no aceptados en nuestra psique. Lo que hablábamos de lo que te choca, te checa, bueno, sí, porque también se va a ver mucho en la otra persona, que va a sacar a relucir, nos va a encender todo aquello que no hemos trabajado. ¿Por qué? Porque va de nuevo, el problema no es la otra persona. Y también necesitamos tener claridad en esto a nosotros que estamos buscando caminar también, que estamos buscando tomar responsabilidad sobre nosotros mismos, nuestro problema no fue ni la expareja, ni la pareja actual, ni ningún vínculo afectivo que se tiene, se tuvo o se tendrá. La disfunción que hay, que yo veo y que a mí me lastima, me habla de mí, me habla de aspectos que yo doy por hecho que o ya los trabajé o ni siquiera sé qué necesidad de trabajarlos. Y ahí se quedan reprimidos y justamente ese terreno es lo que lo activa. La pareja, por lo tanto, también representa, imagínense, una oportunidad de sanar vínculos internos no resueltos. ¿Con quién? Mamá y papá. Principalmente, hombres con su, pareja van a estar a veces buscando sanar o resolver ciertos aspectos con su mamá y al revés, mujeres con su pareja y hablando de su papá, mostrando conflictos no por castigo, sino por eco. Vamos a ver que las relaciones interpersonales hacen eco. ¿Por qué? Porque se repiten algunas cosas, porque vuelven a emerger algunos aspectos que posiblemente en nuestro punto de la vida los habíamos vivido, no de adultos, sino de niños. Entonces, importante, premisa para seguir viendo este tema, la pareja no es el conflicto.
es el escenario donde mi parte herida pide ser vista. ¿Qué pasa con esto? Es que mi pareja siempre, bueno, también para los casados, cuando es eso, también hay necesidad de que podamos ser conscientes de que no es, el otro no es el problema, sino más bien que mi cerebro va a empezar a relacionar a esa persona con las emociones que yo experimento cuando estoy con esa persona. Claramente, si esa persona activa zonas de mí que me duelen todavía, ¿qué va a pensar mi cerebro? ¿Cómo lo va a relacionar? Es que esta persona me hace daño. Y no necesariamente. Claramente no estamos quitando la responsabilidad de nadie. Estamos más bien posicionándonos delante de este terreno para ver qué dice de nosotros. Y bueno, ¿qué parte de nosotros se activa en las relaciones? Y bueno, en toda relación afectiva no solo se es la pareja o compañero o compañera, porque también actuamos desde roles emocionales. No sé si recuerdan cuando vimos conflictos familiares. Hablábamos de que por el tipo de dinámica que se tuvo, el tipo de condiciones, número de hijos, situación matrimonial, se empezaron a generar ciertos roles para poder pues sobrevivir, adaptarnos, que veíamos es el rol de cuidador, el rol de salvador, el rol de rebelde, que son roles que, de nuevo, por la dinámica. Sin embargo, muchos de esos roles, cuando realmente no los vemos, no somos conscientes de ellos, los vamos teniendo regados. Y no somos conscientes, obviamente. Sin embargo, nos relacionamos desde una necesidad no reconocida, desde esos roles. El rol que yo adopté en mi dinámica familiar puede ser el rol que yo llevo a mis relaciones afectivas. Desde ahí me relaciono y desde ahí escojo también, porque nos relacionamos esperando que el otro complete, represente o repita algo que fue parte de nuestra historia original. Por eso muchas veces cuando ahondamos un poquito más, vemos que esa emoción, por ejemplo, de abandono, que se siente en la vida adulta en relación a una pareja, ya se había sentido en algún otro momento. Y eso probablemente fue en el tiempo de infancia. ¿Por qué? Porque también se van a seguir presentando las situaciones que también nuestro propio cerebrito necesita para poder ser consciente de la necesidad, ser conscientes de la herida que hay ahí para justamente poder estar de manera continua, de manera presente, avanzando hacia lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Por qué? Porque aquí el punto tampoco, y no es el objetivo de la sesión, dar 5 tips para ya no volver a tener conflictos. No, más bien es que veamos que se van a seguir repitiendo inconscientemente. Muchas veces buscamos el mismo tipo de situación para poder tener la oportunidad de rehacer o restaurar algo. Sin embargo, cuando no lo sé, nada más es esto. Siempre me encuentro el mismo tipo de personas. Y bueno, no es que siempre, quizás, más bien, yo en relación a ese tipo de personas necesito sanar, necesito saber vincular. Ejemplos ahorita de los roles. Cuido demasiado a mi pareja, pero a ver, ¿y si en realidad estoy repitiendo el rol de salvador o salvadora que adopté en casa? Entonces, por eso me fijo en personas, me relaciono con personas que tienen alguna necesidad de cuidado. El otro, tengo miedo a que me deje. Y si en realidad es mi herida de abandono que sigue esperando que alguien garantice amor absoluto, lo hemos hablado, un niño tiene la necesidad de que se le garantice amor absoluto, por supuesto que sí. Un niño, ya un adulto, ya no, lo voy a poner así para que se entienda, ya no debería de tener esa necesidad. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de autonomía también emocional, autonomía, madurez, integridad, de poder estarnos vinculando desde lugares sanos y seguros. Sin embargo, cuando estas necesidades en la infancia no fueron satisfechas, me voy a estar vinculando desde ese lugar, esperando ver en la otra persona, aunque yo racionalmente no lo piense, inconscientemente sí. Hay que fijarnos en lo que nos pone tristes, en lo que nos enoja, de los vínculos en este terreno que tengamos, tuvimos, etcétera. ¿Por qué? Porque me van a denotar la expectativa que yo tenía.
y la expectativa que yo tenía habla de la necesidad que aún no es cubierta en mí. Y esa necesidad sí es solamente mía. Y la otra persona, por mucho que se quiera esforzar, por mucho que quiera poner de su parte, no la va a poder sanar, no la va a poder, satisfacer. Nada más va a fungir como un paliativo para que yo no tome responsabilidad, va a fungir como un paliativo para que yo no vea a conciencia qué está pasando y desde ese lugar me vincule hasta que tenga un problema con esa persona o que la persona me deje y entonces yo de frente me tope con el dolor o las heridas no resueltas. Les traje una tablita comparativa para que se entienda mejor y para que podamos tener también toda esta información de manera más puntual. Los posibles roles emocionales que fuimos adoptando con el tiempo. En el caso de él, la, Salvador o Salvadora, bueno, el posible origen es que en la infancia se le asignó el rol de cuidar a un adulto, ya sea una madre enferma, padre ausente, caos emocional en el hogar, lo que habíamos hablado. No hay necesidad específicamente de que sea una ausencia física, puede ser una ausencia emocional, no hay necesidad de que sea una enfermedad física, puede ser algún problema emocional también. Pero cuando no hubo el suficiente soporte, consolidación y estabilidad para el infante por uno o los dos de sus cuidadores, empieza a generar mecanismos de defensa para poderse adaptar y de alguna manera, entre comillas, satisfacer sus necesidades. Y esto se ve bastante en que empieza a cuidar de los demás. Y entonces en su vida adulta se relaciona con personas que quieren y o necesitan ser cuidadas. ¿Cuál es la necesidad aquí? Sentir que merece amor solo si es una persona útil, resolutiva o protectora. Se vincula desde el yo te arreglo, yo te ayudo, yo te resuelvo, como forma de controlar el vínculo y asegurar pertenencia. Yo sé que aquí podría venir a nuestra mente como pues es dar y dar y dar y entregarse porque es cuidar al otro. No, eso no es un adulto sano. A pesar de que nos lo han romantizado tanto en películas y series, eso no es un adulto sano. ¿Por qué? Porque en realidad la necesidad de ese adulto es que no se sabe amado por quién es, solamente por lo que hace. Y en realidad, más que cuidar del vínculo, quiere controlarlo. Quiere hacer también que la persona lo necesite. ¿Qué es? Ego. Nos damos cuenta que entonces ahí no es funcional. Y después viene como esto, es que yo siempre doy, es que yo siempre cuido y no recibo lo mismo. Bueno, también puede venir desde aquí, también puede venir en que sale a relucir que yo lo estoy haciendo por necesidad y no por elección. Cuido por necesidad, no por elección. La rebelde o distante. Bueno, son figuras parentales controladoras, invasivas, perdón, o emocionalmente frías. Aprendió que depender es peligroso. ¿Cuál es este perfil adulto? Bueno, alguien que es del otro lado, está allá del otro lado de independencia. No necesita a nadie. Está bien solo o sola. Es una persona distante, es una persona que prefiere quedarse en el lado de no emociones, no relacionarse. Y bueno, esto viene porque sus figuras de amor eran frías o eran muy invasivas. Ya sea, estaban en alguno de los dos extremos, ya sea que eran muy frías o si iban al otro lado, eran invasivas. Entonces aprendió que depender es un peligro. ¿Cuál es la necesidad de este adulto? Evita la vulnerabilidad como forma de autoprotección. Se sigue desenvolviendo con las demás personas y más en ese terreno de las relaciones afectivas con un escudo, no con presencia ni con conciencia. Se está vinculando desde la evitación de su propio dolor. ¿Por qué una persona evita la vulnerabilidad? Porque evita dolor. Y eso a la larga tampoco es funcional. ¿Por qué? Porque eso lo hace un niño. Porque eso es un mecanismo de defensa. Porque un niño sí o sí necesita sacar un mecanismo de defensa, sino lo que conocemos como sí que corre riesgo. Pero el adulto ya no. El adulto necesita poder convivir con ese dolor y darle sentido, darle orden.
¿Qué pasa con este adulto, a diferencia de otros, este necesita autonomía. ¿Para qué? Para no sentirse atrapado o dominado, incluso a costa del vínculo. Tenemos este perfil de adultos de no importa como que no esté caminando con las demás personas, pero necesito autonomía, necesito espacio, si no siento que me ahogo. Y bueno, también ahí es un foco rojo. Algo no está funcionando al 100% porque no nos podemos relacionar solo ni desde la dependencia ni desde la independencia, más bien desde la interdependencia. Nos necesitamos unos a los otros. Tenemos el hola complaciente. El contexto de esta infancia es que recibir amor dependía de ser bueno o buena, no molestar o adaptarse. Aquí se ve mucho a veces con adultos con algún perfil destacado en la infancia, ya sea que tenían un muy buen comportamiento, entre comillas, en cuestión académica destacaban, en cuestión deportiva destacaban o en algún hobby, y que entonces sus dosis de amor eran por esas razones, porque se adaptaba, porque se portaba bien, porque cumplía con todo. ¿Qué genera en el niño? Un temor muy grande al rechazo, porque sabe que solamente va a ser amado si sostiene cierto agrado. No se ve a sí mismo con un valor intrínseco. Se ve con un valor que depende de los ojos que lo ven, depende de que tan bien se desenvuelve. Ahora, qué hace el adulto? Bueno, busca aceptación a través de la autoanulación. Son adultos que evitan el conflicto a toda costa, diciendo sí, aunque quiera decir no, diciendo no, aunque quiera decir que sí. ¿Por qué? Porque es un adulto que, bueno, es un adulto que en su infancia aprendió que lo importante era ser aceptado a toda costa. Un adulto que por claras razones no se acepta, no se puede ver a sí mismo y está buscando de manera continua, o más bien se relaciona de manera continua. Lo podremos catalogar a veces como perfiles narcisistas también. Se relaciona justamente con personas que les van a resaltar esto. Y es importante de manera general hablando. El tipo de persona con el que uno se relaciona acentúa muchas veces el rol que ya se tiene cuando se escoge desde la inconsciencia. Entonces, ¿por qué tenemos como esto? Es que siempre me topo con el mismo tipo de personas, con el mismo tipo de parejas, por ejemplo, para los solteros. Bueno, pues es que en realidad no nos vamos a dejar de topar con el mismo tipo de persona hasta que también veamos que nosotros mismos lo buscamos. Buscamos personas que nos recuerden y acentúen las disfunciones que tenemos en nuestra propia persona. Y hasta que las veamos y tratemos, vamos a poder también cambiar esos patrones. Tenemos el hola, crítico y exigente. Creció en ambientes familiares donde nunca se sentía suficiente, donde el amor venía con alta exigencia o comparación. Va de nuevo, no había estabilidad y más bien se acostumbró a mucha rigidez y al mismo tiempo a mucho sentimiento de insuficiencia. ¿Qué pasa? Que en su vida adulta lo proyecta su propia autoexigencia a la pareja. Espera perfección, aunque no lo diga de manera como racional, es que yo espero que la persona sea perfecta, no lo hace así, pero más bien aprendió a sentirse valiosa de esa manera, siendo impecable o mejor que. Aquí se ve mucho cuando, ya hablando de relaciones de pareja, hay comparación, para bien o para mal. ¿Por qué? Porque se siente más bien se vincula desde ese lugar de autoexigencia y al mismo tiempo lleva a la otra persona a vincularse desde ahí. También tenemos la, el niño o la niña necesitada. Y bueno, aquí tenemos nuestros adultos chiquitos, que es adultos que no se vinculan desde un lado adulto, sino más bien se vinculan desde un lado desde un lugar muy infantil, que también pues ahí nos denota que hay una disfunción. ¿Cuál es el posible origen? Bueno, falta de atención emocional, abandono ya sea real o simbólico, o vínculos inconsistentes con las figuras de amor.
¿Qué pasa? Que busca que el otro cubra todo lo que le falta. Ojo aquí, yo sé que muchas veces diríamos como, ay, yo no pienso así. Bueno, no es que solo pensemos, es que a veces ya en retrospectiva así nos vinculamos. Y la gran mayoría de veces ni siquiera lo pensamos, porque no conocemos que tenemos esas heridas. Importante acá, no pide desde el adulto, sino desde el niño herido que espera cuidado absoluto. Por supuesto que no va a ser funcional. ¿Por qué? Porque la otra persona no está en la posibilidad de entablar algo. No está en la posibilidad de dar a los demás en general. ¿Por qué? Porque tiene todavía bastantes cosas por resolver en su propia persona. Tenemos también el, la controlador, controladora. Fue un niño con inseguridad afectiva o descontrol externo. Había mucho desorden en su vida. Tuvo que anticiparse a todo para sobrevivir emocionalmente. Es decir, creció en un ambiente tan caótico que entonces el propio niño, el infante, necesitaba prever, ya sea que hablamos de cuestión económica, de cuestión de seguridad y también tanto de cuestión como tangible como de cuestiones intangibles. Es decir, no sabía qué tan estables emocionalmente estaban sus papás y desde ahí se estaba relacionando. El niño necesita saber en su etapa de infancia que sus papás, los dos, son lo suficientemente estables, se saben regular a tal nivel de que él puede confiar plenamente. Él puede descansar. ¿Por qué? Porque no le van a hablar mal, porque saben manejar su enojo, etcétera, etcétera. Cuando no hubo esto, bueno, se crece desde bastante sentido de control. Y no por poner y relacionar el control con algo como, "Ah, es que una persona tóxica". No necesariamente. Una persona herida, una persona con miedo, una persona con aspectos no sanados. ¿Qué? Controla para no sentir miedo. Querer saber decidir o dominar es una forma de evitar la ansiedad ante lo desconocido del vínculo. Son personas que quieren saber todo, quieren decidir todo, quieren dominar todo. Y bueno, claramente es una disfunción, pero la gran mayoría de veces tampoco es desde este lugar de es que la persona es una persona bien controladora. No siempre. Muchas veces es una persona que creció realmente en un ambiente muy poco seguro y que entonces empezó a desarrollar esa forma de ser, de vincularse con los demás. Esto no justifica a nadie, por supuesto que no, a nadie. Tampoco vamos a ponernos, bueno, es que la persona tuvo una infancia compleja. No, a ver, hablamos de nosotros. Este conocimiento es para nosotros, para para poder hacer esa introspección de cómo nos vinculamos antes, cómo nos vinculamos ahora y saber si estamos en alguno de esos roles o hemos estado, qué tan satisfechas están ahora esas necesidades. ¿Por qué? Porque pasamos ahora a la teoría del apego. Ya la habíamos visto, pero para recapitular y que se entienda mejor. Tenemos, digo, hay varias teorías, pero principalmente tenemos tres tipos de apego. Bueno, cuatro si contamos el seguro. Sin embargo, vamos a ver ahorita los tres que estarían como en el lado disfuncional. Si quieren saber más, en algún momento hicimos, no sé si recuerdan algunos, una sesión del apego, por ahí anda, si quieren ahondar más. Pero aquí hablando de relaciones afectivas específicamente. Bueno, un apego ansioso se forma en contextos donde el amor fue intermitente o impredecible. Va de nuevo, figuras de amor, papás que no se sabía cómo iban a reaccionar, que no se sabía si iban a estar. A veces había conexión, otras rechazo o distancia. Entonces, en la adultez, la persona siente una gran necesidad de cercanía constante. Son personas que hasta a nivel físico les gusta tener mucha cercanía. A nivel, les digo, físico, a nivel de estar hablando, a nivel de que la otra persona de continuo, pero ya está desde un lugar obsesivo, les recuerde que están ahí. También teme ser abandonada o rechazada con facilidad. Reacciona de forma intensa ante cualquier señal de distancia emocional y puede leer el silencio como amenaza. Surgen ese tipo de pensamientos como si no me contestó, seguro ya no me quiere. Necesito saber que estás ahí todo el tiempo. Bueno, a pesar de que quizás en nuestra época actual es muy normal esto, eso no es nada sano.
nada sano. Tenemos nuestro otro extremo, el apego evitativo. Se origina cuando el afecto estuvo disponible solo si el niño era autónomo o emocionalmente neutral. La persona entonces aprendió que mostrar necesidades o emociones era un riesgo o algo inútil. Es decir, el vínculo con las figuras de amor no hubo dependencia, que les decía la vez pasada, necesita existir dependencia en la infancia hacia los papás para poder generar vínculos sanos. Si no lo hubo, bueno, crecemos con disfunciones afectivas. En la adultez, ¿qué hace este adulto con apego evitativo? Suele reprimir necesidades emocionales, a veces no conecta al 100% consigo mismo, se siente invadido por la cercanía también, necesita controlar el vínculo o tener mucho espacio, tanto físico como emocional, mental, y tiende a minimizar el conflicto o a evitar conversaciones difíciles. Ahora sí que les digo, la misma palabra lo dice, uno es muy aprensivo, que es nuestro querido apego ansioso, muy aprensivo, y el otro es demasiado hacia el otro lado, demasiado aislado, demasiado independiente. ¿Cuáles son los pensamientos? Ya sea conscientes o inconscientes, no necesito a nadie, prefiero estar solo o sola. No quiero hablar de esto ahora, ¿se vale? Sí, pero usualmente aquí en nuestro apego evitativo es no quiero hablar de esto ahora y prácticamente casi nunca. ¿Por qué? Porque le cuesta trabajo entrar en contacto con sus emociones y aún más cuando hablamos de entrar en contacto con sus emociones delante de otras personas, porque lo asimila como un terreno de inseguridad, un terreno peligroso, el estar en este intercambio emocional con otra persona. Tenemos, por último, el apego desorganizado, que podría, si lo podemos entender de manera más simple, es mi apego ansioso con mi apego evitativo. Eh, hechos mezcla, hechos un mix, tenemos el apego desorganizado. Este se forma en contextos donde hubo trauma emocional, negligencia o cuidadores que generaban tanto miedo como amor. Hablamos de un hogar desordenado y muy caótico en todo aspecto o en algunos aspectos. En la adultez, bueno, hay relaciones intensas, inestables y con altibajos emocionales. Se ama y se rechaza al mismo tiempo. Hay dificultad para confiar y también para dejarse amar. Aunque sí se esté vinculando, el apego desorganizado, pues como su nombre lo indica, tiene una desorganización personal. ¿Por qué? Porque ni aprendió a confiar, pero tampoco aprendió a depender, pero no aprendió realmente bien a ser independiente. Está en el limbo, prácticamente este apego. El conflicto le genera confusión y reactividad impulsiva. A veces puede que se aísle o a veces reacciona de manera muy brusca. ¿Cuáles son los pensamientos, de nuevo, conscientes o inconscientes? Te amo, pero no soporto estar contigo. No sé si quiero que estés o que te vayas. ¿Por qué? Porque son adultos muy desorganizados en sí mismos. Porque todavía hay bastantes huellas de esos traumas emocionales y yo sé que la palabra trauma no suena así bien redundante de qué se puede entender por trauma. Y bueno, eh, concepto básico de qué es un trauma es alguna situación, emoción o pensamiento que el cerebro de un infante, bueno, hablando de la infancia, el cerebro de un infante no pudo procesar. Eso es trauma. No necesariamente nos referimos a una situación así desgarradora de película con drama, no necesariamente, sino que también nos referimos a todo aquello que el infante realmente no pudo, por su condición de infante, por la edad y por otros factores más que se le suman. Todo eso es trauma, todo aquello que en su momento no pudimos procesar nosotros solos. Entonces, pues sí, pudo haber más de uno que no sepamos. Teniendo esto en cuenta, ¿cuál es la premisa al ver también los conflictos en el terreno afectivo? Esto que siento no lo genera él o ella, lo activa, porque eso ya estaba en mí, porque eso ya
estaba existiendo, ya esa necesidad, esa herida, ya estaban en mí. Ahora sí que nada más fue quien tocó el botón. Nada más fue la persona que activó, que le dio a esa necesidad, que me recordó básicamente, que fue el recordatorio de esa necesidad que yo no había cubierto. Así muchas veces funcionan bueno, las relaciones interpersonales. Es ese tiempo en donde estamos de manera continua. Bueno, más bien, es ese tiempo donde estamos de manera continua, a veces peleándonos con el otro. Pero va de nuevo, todo esto es espejo, todo. Pero las relaciones afectivas son los espejos que más generan dolor, porque salen y ponen en la mesa los dolores más profundos, las necesidades no vistas, los traumas más resguardados. Tocan fibras que otras relaciones interpersonales no tocan de nosotros. Digo, para bien o para mal, tenemos esta información y entonces también son terrenos de mucho autoconocimiento, muchísimo. Tanto exparejas, parejas actuales, ya sea pareja o no, el vínculo que se tuvo, se tiene. ¿Por qué? Nos da mucho para conocernos a nosotros, cómo estamos. También aquí tenemos esto, ¿qué me cuesta del otro y qué me dice de mí? ¿Se acuerdan esto de lo que me choca, me checa? Bueno, también aplica muchísimo en las relaciones de pareja, porque muchas veces lo que más nos irrita, duele o decepciona de la otra persona, en realidad no es esa persona, sino que nos muestra algo de nosotros. Por eso duele tanto. Cuando algo del otro me incomoda, me moviliza o me desencadena emocionalmente, no estoy solo viendo su conducta, estoy más bien, y ya del modo más profundo, viendo una parte de mí que no acepto, no he integrado, temo repetir o no me permito expresar. Es un terreno, les digo, pues realmente delicado, porque imagínense todo lo que no hemos aceptado de nosotros, todo lo que todavía no hemos integrado, lo que tememos repetir o lo que no nos permitimos. Eso nos lo va a recordar la persona con la que nos vinculemos. Y me imagino, digo, no sé, ahorita que pasemos el tiempo de preguntas, que podría surgir como, bueno, y si la persona, no sé, es grosera y yo me siento mal, es mi culpa, bueno, no estamos hablando de la persona. Vamos a tener claridad también en esto. Las acciones de las personas son de las personas. Desde un lugar de dignidad y respeto hemos de podernos vincular. Sin embargo, las emociones que yo empiezo a sentir, las reacciones que yo tenga, sí son mías y me hablan de mí. Importante también, aquí tenemos esta ahorita comparativa con algunos ejemplos, lo que me molesta del otro y lo que podría estar reflejando de mí. Me molesta y creo que eso da mucho en mujeres. Digo, no es que en los hombres no. Aquí tenemos a Emerson y a Javier, pero nada más de hombres nos acompañan hoy. Digo, no es que en ustedes esto se dé, más bien se da más en mujeres, que luego es este comentario, es que es súper frío, bien distante. Bueno, lo que puede reflejar de mí es mi miedo a conectar y ser herido. Y a veces son mujeres que no saben conectar ni con ellas mismas. Por eso molesta y por eso duele tanto verlo también en la otra persona. Que no me dé seguridad. Mi dependencia emocional no está resuelta y por eso a mí me abruma. ¿Por qué? Porque tal vez de adultos pasa cierta situación que a mí no me da seguridad. Pero lo que me duele no es ese momento, es la fibra que toca de inseguridad constante en la infancia. Toca esa fibra y duele profundo. Que sea tan emocional o impulsiva. Me puede hablar de mi represión emocional o necesidad de control. No estamos diciendo es que la otra persona es perfecta. No, pero que a mí me moleste, que a mí me duela, me habla de mí, me habla de cómo estoy yo. Para empezar, que yo me haya vinculado con ese tipo de persona, me habla de mí. Es que me molesta que sea tan egoísta. Bueno, me resalta también mi dificultad para ponerme límites o priorizarme. ¿Por qué? Porque la pareja o el vínculo afectivo que se entablé me refleja a mí, refleja el trato que tengo yo conmigo.
que no se comprometa. Mi miedo quizás a perder libertad o entregarlo todo. ¿Por qué? Porque viene inseguridad. No estamos hablando que la falta de compromiso está bien, de nuevo, sino más bien que tiene que ver esto conmigo, desde dónde yo me estoy vinculando, que no me reconoce. Creo que este sí es como muy, universal, de hombres y mujeres. Es que no me reconoce tal persona. Bueno, probablemente es mi necesidad constante de validación externa. Y eso habla de mí, habla de una necesidad de reconocimiento que desde mis papás yo no pude llenar. Y me vinculo con personas que me la siguen recordando. Y me sigue doliendo, por obvias razones, porque ya la única persona que va a poderla cubrir soy yo. Y bueno, estuvo un poco más corta porque hay bastante que decir sobre las relaciones afectivas. Claro que sí, hay bastante. De hecho, se darán cuenta que podríamos explorar mucho. Sin embargo, ¿qué es importante? Analizar. Analizar qué me molesta, analizar qué me duele, porque todo eso tiene que ver conmigo. Lo que evito es lo que me duele, lo que me molesta es lo que no resuelvo, lo que me incomoda es lo que no atiendo. Entonces, para también finalizar esta sección de las relaciones afectivas, les presentamos unos elementos clave a tener en cuenta. Porque, ojo aquí, no puedo controlar lo que el otro hace, pero sí puedo hacerme cargo de lo que eso despierta en mí. Y con hacerme cargo, no me refiero a lo voy a ignorar, voy a hacer de cuenta que no me duele, porque genuinamente también hay que aceptar es que eso duele. Y bendito Dios que podemos tener las relaciones interpersonales para conocernos, para realmente saber. Si un día no sabemos qué voy a trabajar, bueno, vamos a fijarnos en nuestras relaciones interpersonales. Me va a dar mucho, mucho material a que voy a trabajar. Si un día nos quedamos así, pues es que creo que ya lo resolví todo. Ya llegué a lo máximo, a la plenitud máxima. Bueno, vamos a nuestras relaciones. Esas sin falta nos van a resultar algo que se despierta en nosotros y que necesitamos atender. Elementos entonces importantes. Este ejercicio se puede hacer tanto con vínculo actual, vínculo pasado, etcétera. Nos sigue dando autoconocimiento. Número uno, tomar la responsabilidad emocional sin culparnos. De nuevo, estamos practicando también esta autoobservación, el poderme observar, el poderme conocer sin culpa. Recordemos, ser también es vivir justificados, no es llevar culpas. Lo que sentimos es nuestro, aunque el otro lo active. Ojo aquí también, no se trata por absolutamente ninguna razón justificar la acción del otro. No. Si hay una falta de respeto, algo que atente contra la dignidad o integridad, ya sea física, emocional, mental, bueno, eso no se justifica. Eso hay necesidad de poner un límite, hay necesidad de observarlo. Sin embargo, ya ahora sí que de mi cancha, ya nada más de mí para mí, que me corresponde preguntarme qué parte de mí necesita atención ahora. Esa situación que pasó, que pasa, ¿qué me dice de mí? ¿Qué me dice de mí ese dolor? ¿Qué me dice de mí esa frustración? ¿Qué parte de mí necesito estar atendiendo? Aquí vamos a practicar una sinceridad con nosotros mismos y una profundidad también bien grande, porque sí profundo. No nada más es que la otra persona esto, la otra persona sí, la otra persona no. Más bien yo. ¿Desde dónde me estoy vinculando? Segundo elemento, reconoce y nombra lo que sientes, evitando analizar o culpar antes de sentir. Antes me pregunté, no me voy a poner, y sí, seguramente cuando yo tenía 5 años, no, todavía no, nada más, ¿qué de mí necesita ser visto? Ok, me duele, es un ejemplo, ¿ok? Me molesta la desatención de otra persona. ¿Qué parte de mí necesita atención? Mi necesidad de validación. No me siento validada o reconocida por la otra persona. Ok, vamos a dejarlo ahí. Eso es lo que yo ocupo, yo necesito.
Ok, ¿qué emociones estoy sintiendo realmente? Porque yo sé que podríamos decir, pues nada, no se siente nada. O se siente molestia. Y de hecho, como te, de debajo de toda molestia hay dolor. Así que aunque diríamos, es que no experimento ninguna emoción de tristeza, bueno, debajo de de toda molestia también hay dolor. Rabia, miedo, frustración, dolor antiguo. ¿Qué se siente? Punto número 3. Observar nuestra reacción automática. La automática, así que va por default. ¿Qué hice? Me ataqué, me cerré, me retiré, busqué el ceder con la persona. ¿Qué hice? ¿Cómo me comporté? Les digo el automático, porque quizás diríamos como, bueno, ya después lo pensé y hice aquello. Bueno, el automático, ¿cuál fue? Porque es importante ver que estos mecanismos fueron útiles alguna vez, pero ahora nos alejan de la conexión genuina. Ahora nos mantienen realmente en un lugar de incapacidad para poder estarnos vinculando desde un lugar sano, para poder dar y recibir desde la funcionalidad. ¿Por qué? Porque al final siguen habiendo estas fisuras de mí que no he atendido. Y que al final no es la persona, porque se va a poder cambiar, por ejemplo, la persona. Pero ese terreno va a seguir activando las mismas fibras en mí y va a seguir doliendo hasta que yo atienda eso. También hay que detectar el pensamiento automático, observar qué interpretación hicimos de la situación. Por ejemplo, no me contestó, pensamiento automático, no le importa. Está molesto, me va a dejar. Los más automáticos que vengan, porque hay necesidad de cuestionarlos. ¿Con qué los podemos cuestionar? ¿Hay evidencia real de esto? Sí, no, ¿y cuáles? O sea, ya en la realidad. ¿Hay evidencia o no? ¿Estoy viendo esto en blanco y negro? Es decir, ¿lo estoy viendo como con extremos? ¿Es todo o es nada? Recordemos que los siempre es los nunca, los extremos, nos hablan de disfunción, nos hablan de distorsión. Cuidemos eso también. ¿Qué otra explicación podría haber? Por ejemplo, está molesto, me va a dejar. ¿Hay evidencia real de esto? Pues no, como tal, pero la emoción denota que, cómo se nos hace interpretaciones, ¿verdad? Estoy viendo esto en blanco y negro. Pues quizás porque yo ya me estoy yendo a un extremo, a una respuesta que ni siquiera estoy preguntando, nada más estoy asumiendo. ¿Qué otra explicación podría haber? La persona experimenta molestia. ¿Qué haría un adulto sano? Un adulto que se vincula desde una funcionalidad con su apego. Una persona cuando quiera hablar también me va a hablar. La persona vamos a buscar reservarlo cuando también tome su espacio. Ni desde el lado evitativo de no, ni me digas, ni desde el lado ansioso de dime, dime. Ninguno de los dos. Porque vive también en sus aspectos con propósito. Sabe dar espacio, sabe pedir espacio, sabe cuándo es momento de conversar. 5. Aquí sí llevámonos al análisis. Encontrar la raíz emocional del dolor. Detrás del pensamiento y la emoción hay una historia. Hay que hacernos la pregunta. ¿Cuándo sentiste por primera vez? Porque la mayoría de cosas se van a dar cuenta, es de primera vez. Es que ahorita lo estoy sintiendo y no lo había sentido antes. La mayoría de cosas, más bien, la mayoría de cosas es lo siento y ya lo había sentido antes, porque me duele ese nivel. Si yo ahondo y ahondo, puedo decir, quizás a menor escala, obviamente en diferente formato, lo sentí en mi tiempo de infancia. Bueno, ya vi entonces que esa raíz emocional ya se haya repetido en algún momento de mi vida, solamente que ahora es en un diferente escenario con otra persona, pero es esa misma sensación, la misma sensación en el estómago, quizás. Aquí habría que preguntarnos, ¿a quién me recuerda esa sensación? ¿A qué? ¿A quién? Porque vamos yendo más profundo, a la raíz.
¿Cuándo me sentí así? Porque al final mi sentimiento actual me habla de una historia y lo que necesito sanar es la historia. No solamente cómo me siento hoy, sino todo lo que eso acarrea. Esa fibra sensible, necesito saber por qué es sensible, por qué queda sensible, sabiendo e identificando cuándo lo sentí, recordando a qué o a quién yo relaciono con esa sensación y también qué creencia sobre mí se activa. Por ejemplo, sigo con la frase de está molesto, me va a dejar. Bueno, ¿cuándo sentiste por primera vez? Bueno, no es de que en el año 2005, el 5 de octubre, o sea, tampoco. Me refiero a quizás en esta etapa de mi vida. Ok, ¿a quién me recuerda esta sensación? Am, no sé, a mis figuras de amor. Ay, papá, ¿qué creencia sobre mí se activa? Que siempre, que nunca, o también se puede activar esto, si vamos un poco más profundo. Se activa la creencia en mí de que si la gente se molesta, me abandona. Y ahí entonces yo veo que de ahí viene mi dolor. No es tanto la acción de la persona, es más bien para mí que representa. Y para mí quizás, de acuerdo a mi historia y mi contexto, que las personas se molestaran representaba abandono, porque eso era lo que hacían. Entonces ya no es solo lo que la persona hace, sino todo lo que eso representa para mí, todas las fibras que eso toca de mí. Y bueno, punto número 6, elegir conscientemente cómo responder. No necesitamos ya reaccionar desde la herida. Podemos elegir desde el adulto. Y aquí también es que necesita mi versión presente. Por ejemplo, les digo, este es un ejercicio profundo. Yo sé que tal vez lo menciona así como muy de, ay, 6 puntos, pero esto es para un rato, para estar en cada punto, pues un tiempo sustancioso. En este caso, ¿qué es importante? ¿Qué necesita mi versión presente? Seguimos con este ejemplo. Aprender a conocer bien cómo se expresa el enojo, quizás desde el lugar sano. Entender mi individualidad, que no necesariamente lo que yo haga hace que las personas se molesten. También dejar de tenerle miedo al abandono. Eso necesita mi versión presente, porque voy más profundo. No solo me interesa resolver el presente o el conflicto, me interesa ver eso que tiene que ver conmigo. Porque yo ahorita puedo decir como hay 5 tips de comunicación asertiva para resolución de conflictos, pero más bien es yo, ¿qué necesito para poder restaurar eso? Yo, ¿qué necesito para poder cuidar de esa fibra sensible? Y no solo cuidar para ponerla en una caja de cristal y nadie la toque, sino más bien porque es sensible. ¿Y por qué es sensible? Porque hay dolor. Y si hay dolor, hay aspectos que restaurar. Entonces, como conclusión de los conflictos en las relaciones afectivas, cada conflicto me invita a elegirme, a sanar la herida y a construir desde la conciencia, no reaccionar desde el pasado. No estoy buscando nada más ser una persona reactiva, porque entonces muchas veces así vemos adultos que se dirigen porque no tienen otras herramientas para poderse vincular. Solamente me dicen ataco, me dicen evito, como si fuera acción-reacción. Yo doy, yo pico, tú picas, yo pico, tú picas. Y hay que ver aquí, tampoco es así esos lugares, porque ser también implica vivir en libertad. Y vivir en libertad significa que soy consciente de cómo hago las cosas y por qué las hago de esa manera. Que es importante aquí saber cómo voy a responder y por qué voy a responder de esa manera. No voy a poder alinear mis respuestas al ser también si yo no sano. No queremos llevarnos a la fuerza de que tienes que comunicarte asertivamente. Más bien, la pregunta es ¿por qué no te puedes comunicar asertivamente? ¿Cuál es la necesidad de comunicarte, no sé, de manera donde te victimices? ¿O cuál es tu necesidad de evitar el conflicto? Eso es lo que nos interesa evaluar. Eso es lo que nos interesa sanar, porque también es integral.
existe también íntegro. Entonces no nos interesa nada más poner esa fibra sensible en una caja de cristal. Con eso tampoco les digo, ahí expónganse todo. Más bien, observemos porque seguramente hay alguna referencia que podemos ocupar para conocernos más en este terreno. Y no para, o no pensando en la otra persona. Digo, no por dejarlas de lado, sino más bien para poder atender lo que nosotros es necesario atender, para poder sanar lo que nosotros necesitamos sanar. Y pues bueno, familia, eso sería todo por la sesión del día de hoy de conflictos en el terreno, bueno, o en el área de los conflictos afectivos y también, ya les decía, como de pareja para que se entienda mejor, hay bastante por poder analizar, para poder observar y principalmente para poder sanar, para poder estar atentos. Yo espero que les haya sido de utilidad y bueno, ya no apago la grabación.